Cuando junte Jesús las naciones que anhelan de comparecer, como hemos de estar en el juicio, el fallo del juez al saber, juntará todo el trigo en su troque, mas al viento el tamo esparcirá. Como hemos de estar en el juicio del gran día que pronto vendrá. Del Señor las palabras oiremos, bien hecho mi buen siervo fiel, o temblando de espanto seremos, borrados del libro por él. Juntará todo el trigo en su troque, mas al viento el tamo esparcirá. Como hemos de estar en el juicio del gran día que pronto vendrá. Mirará complacidos. Vamos a analizar el último imperio mundial religioso y su destrucción de 3 años y medio en la tribulación fuerte. Nosotros vamos a, basado en Apocalipsis 19:19, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Cuando Cristo venga con su iglesia, con todos sus santos, después de la tribulación, destruirá con el resplandor de su venida al anticristo. Eso lo vamos a analizar. Y nosotros vamos a ver que el anticristo también se ensaña sobre la Iglesia Católica, sobre el Vaticano, sobre todo el eje ecuménico, el cual está en acción, porque este eje ecuménico sí está en acción, el eje ecuménico. Entonces, nosotros vamos a ver la destrucción total, teniendo él su sede, este imperio, en Jerusalén, en el templo. Ahí será su sede en Jerusalén. Y vamos a comenzar a hacer un recorrido de todo esto. La Biblia nos revela a través del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que hay una ciudad pequeña que sale de las 10 naciones europeas. Primera bestia revivida. Esta bestia es el Imperio Romano revivido. Europa, hermanos, Europa. Para poder entender esta profecía sobre la destrucción del Vaticano, necesitamos conocer a esta primera bestia. Leamos en el libro de Apocalipsis 13:1. Por favor, hermana María. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. 17:15 del mismo Apocalipsis seguido. Y me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. 17:12 de Apocalipsis. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Hermanos, cuando aparezca el anticristo, este eliminará a 3 cuernos, o sea, 3 reinos o 3 naciones. De los 10, cuando terminó el Imperio Romano antiguo, se fundó Europa. Y el Imperio Romano se dividió en suevos, vándalos, godos, ostragodos, érgulos, gerundios, anglos, germanos, galos, etc., que son las raíces de la Europa actual. Esta es la bestia que fue herida de muerte y revivió.
que el antiguo imperio romano resucitará y ya resucitó en el mercado común europeo. Daniel 7, versículos 7, 8 y 9. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y en uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció como al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Ahora, hermano, y de las 10 naciones saldría un cuerno pequeño. ¿Quién es ese cuerno pequeño? Ese es el llamado Vaticano, hermanos. Ese es el llamado Vaticano. ¿Por qué? Porque en Italia, que es uno de los 10 cuernos, hay un cuerno pequeño, un estado pequeño, el Vaticano. ¿Y cómo nosotros sabemos que es la Iglesia Católica? Pues veamos el siguiente versículo en Apocalipsis 17:1. Apocalipsis 17:1, por favor, hermana María. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Hermanos, ¿y por qué aseguramos con tanta certeza? Europa es la bestia y el poder que tendrá. La prostituta está arriba en la bestia. ¿Por qué? Porque es un personaje que los va a dirigir. Veamos el siguiente versículo, Apocalipsis 17:3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una gran mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Y cómo sabemos que esa mujer es una ciudad, hermanos? Leamos Apocalipsis 17:18. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Y cómo sabemos que esa ciudad es el Vaticano? Porque esta ciudad está sobre 7 montes, 7 colinas de Roma. Veamos el siguiente versículo, Apocalipsis 17:9. Esto, para que la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. La bestia va a destruir a la Iglesia Católica, hermano. Se va a ensañar sobre ella. ¿Por qué razón? Porque así le ha placido al Señor hacerlo en el futuro. ¿Por qué? Porque esta iglesia se ha enseñado incluso con la sangre de los santos también en el pasado. Con aquello que ellos le llamaron la Santa Inquisición, donde murió mucha gente que no se anexaba a la Iglesia Católica. Veamos Apocalipsis 17:16. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Ese versículo de Apocalipsis 17:16 nos revela prácticamente cómo el Señor va a destruir a través del anticristo, usando al anticristo, esta iglesia que ha sido, digamos, una mentira, hermano. El Señor les dice a los que todavía son gente fieles dentro de esa iglesia, porque dentro de la Iglesia Católica hay personas, hermanos, que no adoran las imágenes. Hay personas que solo adoran a Cristo Jesús. Son fieles al Señor. Él les dice: salgan de allí, pueblo mío. Apocalipsis 18, versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18, 4. Y ahora nosotros leemos en la destrucción de este último imperio, Apocalipsis 19:9, ¿verdad? Apocalipsis 19:9, que nos dice: Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército.
Como ustedes pueden ver, el Señor viene con su iglesia y el anticristo con su ejército también va a guerrear contra el Señor. Y en 2 de Tesalonicenses 2:8, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aleluya, gloria sea al Señor, porque allí es la destrucción de este imperio mundial religioso. Destruye al anticristo y con todo su aparato mundial. El imperio mundial político, el imperio mundial religioso y el imperio mundial económico y el imperio mundial militar quedarán aplastados cuando el Señor venga, porque con el resplandor de su venida los destruirá, según dice la palabra en 2 de Tesalonicenses 2:8. ¿Y qué nos dice Apocalipsis 19, versículo 20? Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde como azufre. Gloria al Señor, hermanos. Gloria a nuestro Dios por la eternidad. Como ustedes pueden ver, estimados hermanos, prácticamente el Señor nos ha llevado a la última parte, hermanos, a la última parte de esta enseñanza. Estamos, hermanos, libres. Somos libres porque Cristo nos libertó, porque el Señor nos trajo a una salvación, nos dio la luz eterna cuando Él murió en la cruz del Calvario y abrió esa luz, hermano, a la eternidad, para que nosotros ahora seamos salvos y la muerte sea derrotada por su sangre preciosa, para que nosotros tengamos vida eterna y no tengamos temor de pasar de muerte a vida, o de esperar su arrebatamiento, de ser transformados un día por Él. Ahora, hermano, toda esta profecía, hermano, el anticristo fue destruido. El anticristo, hermano, está destruido desde ya, hermano, porque así lo dice su palabra santa. Su palabra santa, la cual es revelada acá a nosotros ahora. Este es Dios, hermano. Si yo tengo su palabra santa, yo lo tengo al Señor en mi corazón. Si yo tengo esta palabra en mí, yo tengo a Cristo en mi corazón por esta palabra santa. Entonces, ahora nosotros tenemos, hermanos, que pregonar este evangelio, enseñar a otros, hermanos, y decirles: Cristo viene ya. Cristo viene pronto por su iglesia, y las profecías lo anuncian, hermano. Las profecías lo anuncian, y por lo tanto tenemos nosotros ahora que estar, hermanos, listos y prestos para su venida. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este maravilloso estudio profético del último imperio mundial religioso. Y voy a pedir a mi hermana María que por favor nos dirija en palabras de oración. Oremos. Gracias, Señor, te damos a esta hora por esta grandiosa oportunidad que tú nos has permitido impartir una porción de tu palabra maravillosa en la que tú anuncias tantas cosas y tantas verdades que necesitamos conocer. Gracias por la oportunidad maravillosa, y te pedimos que toda persona que escuche, vea, donde quiera que esté, tú sea ministrada por tu Espíritu Santo. Activa nuestros sentidos, Señor, para entender tu maravillosa palabra que solo nos dice la verdad, porque tú eres el único camino. Gracias, Jesús. Te pido que los bendigas a todos los que nos han visto a esta hora y a todos los que verán, y que sirva de gran bendición en sus vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, estimados hermanos. Suscríbanse a nuestro canal, Escuela Bíblica Teológica. Suscríbanse para que nosotros podamos bendecirles con los estudios bíblicos. Se los podemos mandar, ¿verdad?, a sus correos. Mucha literatura, etcétera. Hermanos, los amamos en Cristo Jesús y los esperamos para los siguientes videos escatológicos que estaremos presentando a través de este canal. Que Dios les bendiga. Les habló su hermano Wilmar Suárez.